Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Sí. Realmente es hoy, así que es un día muy importante y es por eso también que establecemos un contacto con la doctora Adriana Caniza Rolón, quien es jefa del servicio de ginecología de obstetricia del Hospital General de Lambaré, para que aclarar todas las dudas, ¿verdad?, con respecto a la prevención. Exactamente. ¿Qué tal, doctora? Le saluda Leila, también Natanael. Y bueno, queremos conocer y saber un poquitito más acerca de la importancia de no solamente esta fecha, sino todo el año, porque durante todo el año debemos realizarnos los controles pertinentes justamente para evitar esta enfermedad o evitar que avance una vez detectada. ¿Qué tal, doctora? Sí, así mismo, buenas tardes a toda la audiencia. Y realmente es un día muy importante, sobre todo para crear conciencia. Crear conciencia que el cáncer de cuello uterino es el cáncer 100% prevenible y se previene con los controles anuales. Todas las mujeres en edad reproductiva tendríamos que hacernos el control de PAP y colposcopía, que es el control del estudio de cuello uterino para detectar las lesiones antes de que se convierta en cáncer. El cáncer de cuello uterino está asociado al HPV, que es el virus de papiloma humano, y es muy importante detectar esas lesiones antes de que se conviertan en lesiones más complicadas. Las lesiones previas tienen tratamiento y con un tratamiento adecuado se puede prevenir el cáncer de cuello uterino. Tenemos también otro sistema de prevención ahora, que es la prevención primaria, que es la vacuna contra el HPV, que ya está incluida en el esquema del PAI para las niñas entre 9 y 14 años. Doctora, ahora, si bien mencionaba sobre la importancia de estos controles anuales, ¿cuáles son también algunas de las características que deben llamar la atención? En realidad, el cáncer de cuello uterino normalmente es asintomático en las primeras fases. Cuando tiene síntomas ya está avanzado. Entonces nosotros nos enfocamos por eso en la prevención. Cuando está avanzado se puede producir flujo vaginal, sangrados vaginales, dolores pélvicos, dolor abdominal inclusive. Pero normalmente lo ideal es detectar las lesiones previas a un cáncer. ¿Y estos estudios que se pueden realizar de forma totalmente gratuita? Totalmente gratuita en los hospitales y centros de salud del ministerio. Está el PAP y la colposcopía. El PAP, que es el estudio de la citología, que se toma una muestra y se analiza al microscopio. La colposcopía se revisa el cuello del útero y las paredes de la vagina con un aparato que es el colposcopio, que es una lente con aumento. Ahí podemos detectar si ya hay cambios. Y ahora tenemos en el ministerio también el test de HPV. El HPV es el virus relacionado con el cáncer de cuello uterino. Entonces, al tener un test de HPV positivo, nosotros vamos tomando a esa paciente como de riesgo y haciendo un control más estricto para evitar que eso genere lesiones posteriores. Ahora, doctora, si hablamos de estadística, ¿podemos mencionar un número de afectación de esta enfermedad específica en las mujeres? En realidad es el cáncer, la segunda causa de muerte más frecuente en mujeres, ¿verdad? Y sí, en las estadísticas se calcula, primero, que el contacto con el HPV, 8 de cada 10 mujeres van a tener contacto con el virus. Para eliminar el virus ya depende de su sistema inmune, de sus hábitos y de sus controles, ¿verdad? Ahora, doctora, si bien mencionaba que es la segunda causa de enfermedad en mujeres, también muchas lograron salvarse de esta enfermedad, pero ¿cuáles son las secuelas, digamos, que van quedando? Las secuelas que y la paciente que tuvo cáncer de cuello uterino y puede contar que fue curada, tiene que seguir sus controles posteriores y normalmente el cáncer de cuello uterino se detecta en estadios avanzados, entonces el tratamiento es radical, se tiene que hacer cirugía, se tiene que hacer tratamiento de quimioterapia, radioterapia y demás. Por eso lo ideal de este día en realidad es crear conciencia para hacerse los controles para detectar lesiones previas al cáncer.
Hay, por último, nada más también, doctora, hay una edad específica, digamos, en la que sobre todo hay que tener mucho en cuenta esto de los controles, porque de repente uno va saltando, pero hablamos, digamos, de las edades más jóvenes, son las que más deben tener en cuenta los controles que se deben realizar anualmente. En realidad, el cáncer de cuello uterino estadísticamente se presenta más en mujeres entre 35 y 60 años, ¿verdad? Más frecuente otra vez entre 40 y 50, pero las lesiones previas, las lesiones precursoras ya vemos en pacientes jóvenes. Entonces lo ideal es tener ya un diagnóstico y hacer el tratamiento antes de que llegue a convertirse en un cáncer. Por eso se recomienda realizar la prueba de Papa Nicolau desde los 20 años o al iniciar la edad reproductiva. Bueno, la vida sexual en realidad. Lo más importante es la educación sexual, porque la transmisión del HPV se puede prevenir con el uso correcto de preservativo, con la abstinencia y con la educación sexual sobre todo. Hablar con nuestras hijas, con nuestras amigas sobre la importancia de la prevención. Y muy importante también las recomendaciones que va dando. Entonces, doctora, así que le agradecemos también por su tiempo. Esperemos también que los televidentes tomen en cuenta estas recomendaciones, estos tips de realizarse estos estudios por lo menos una vez al año. Gracias, doctora. Así mismo, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí está entonces la doctora Adriana Caniza.